A ver, ¿puede una superpotencia de verdad permitirse el lujo de improvisar en el tablero mundial? Hoy vamos a analizar la crítica de un autor que describe la posible política exterior de una futura administración Trump como, pues justo eso, una serie de decisiones erráticas, casi al azar y sin un plan claro. Vamos a meternos de lleno en sus argumentos. Y esta es la idea central, la que sostiene todo el análisis del autor, esa sensación de no tener planes claros. Esa es la acusación principal que vamos a explorar. La pregunta es, claro, ¿es una crítica acertada o quizá una exageración? Bien, pues esta es la hoja de ruta. Primero nos centraremos en la tesis principal, la de la improvisación. Luego veremos cómo el autor la aplica a 3 puntos calientes del planeta: Venezuela, Rusia e Irán. Y para terminar, veremos su conclusión sobre las consecuencias que tendría esta supuesta falta de rumbo. Aquí arranca el argumento, y es importante entender que el autor no habla de errores puntuales, no. Habla de un patrón, de un estilo de hacer política exterior que, según él, se dedica más a reaccionar que a planificar. Y esto, claro, crea una percepción de caos que puede ser muy peligrosa a nivel internacional. Y aquí está el concepto clave que usa el autor: la elaboración de políticas caótica. No se trata solo de que unas decisiones contradigan a otras, sino de que parece que no hay un objetivo final, un para qué. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora lo analiza desde esta perspectiva tan crítica. Vamos con el primer caso de estudio: Venezuela. Un país en una situación política complejísima. El autor usa este ejemplo para ilustrar cómo los mensajes contradictorios pueden, en su opinión, acabar perjudicando a tus propios aliados. Si nos fijamos en la cronología que presenta, la cosa es curiosa. Por un lado tenemos reuniones con la oposición. Por otro se habla de supuestos consejos para que no regresen al país y al mismo tiempo de negociaciones con el gobierno. Para el autor, esta dualidad es lo que genera una confusión tremenda y debilita a la oposición, que se queda sin saber a qué carta jugar. Y aquí está el meollo de la supuesta contradicción. A ver, ¿cómo se puede apoyar públicamente a un grupo y a la vez, presuntamente, aconsejarle que se eche a un lado mientras se negocia con sus adversarios? Para el autor esto es un ejemplo clarísimo de una estrategia que no tiene un norte definido. Pasamos ahora a Rusia. En plena época de sanciones económicas, el autor lanza una pregunta bastante incómoda. ¿Se está barajando una medida que podría verse como una concesión económica gigantesca, una que debilitaría toda la presión ejercida sobre el Kremlin? Este gráfico es muy revelador. Históricamente, casi la mitad del presupuesto ruso venía del gas y el petróleo. Con las sanciones, esa cifra se ha desplomado a menos de la mitad. Esto demuestra que la presión económica, de hecho, estaba funcionando. La pregunta del autor es, entonces, ¿por qué plantearse cambiar de estrategia? Y ojo a esta cifra, porque es la clave de su argumento. Estaríamos hablando de una inyección de dinero brutal para la economía rusa. Para el autor, permitir algo así sería como levantar un muro y, acto seguido, dejar la puerta principal abierta de par en par. Vamos, que anularía por completo el efecto de las sanciones. Y llegamos al tercer y último caso que nos presenta: Irán. Lo describe como un punto muerto estratégico, donde la indecisión y los mensajes confusos han sido la tónica dominante, creando una situación de un riesgo altísimo. Hay que imaginarse el efecto de esto en la escena internacional. Un día se dice que la guerra está ganada y al poco se da a entender todo lo contrario. El autor insiste en que este vaivén de mensajes no solo confunde a todo el mundo, sino que sobre todo erosiona la credibilidad de Estados Unidos frente a sus adversarios. El autor nos pide que nos fijemos en un punto muy concreto del mapa: la isla de Harj. ¿Y por qué? Porque es, literalmente, el corazón económico de Irán. El 90% de sus exportaciones de crudo sale de allí. Es lo que él llama la joya de la corona, un objetivo militar de primera categoría. Y lo curioso, según el autor, es que esta indecisión no es algo nuevo. Ya en la crisis de los rehenes del 79 se planteó actuar sobre la isla, y no se hizo. Y ahora, décadas después, esa pieza clave del tablero iraní sigue intacta. La pregunta que se hace el autor es evidente: ¿por qué? Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, solo hay que ver las cifras. Entre solo estos 3 países se producen más de 26 millones de barriles al día, y una gran parte de ese petróleo pasa por un cuello de botella muy estrecho, lo que da una idea de la importancia estratégica brutal que tiene toda la zona. Y aquí es donde el autor introduce un giro geopolítico muy interesante. Porque, a ver, ¿quién es el principal cliente de todo este petróleo? Pues Asia, y dentro de Asia sobre todo China. Así que según su lógica, una acción contundente contra Irán tendría un efecto dominó que acabaría golpeando directamente al gran competidor económico de Estados Unidos. Una carambola, ¿no? Bueno, y después de analizar Venezuela, Rusia e Irán
¿Cómo ata el autor todos estos cabos? Vamos a ver su argumento final, su conclusión sobre el precio tan alto que, según él, se paga por dudar en política exterior. Esta es la cadena de dominó que describe el autor. Todo empieza con la duda, que lleva a acciones erráticas. Esto genera una política caótica, que al final del todo no solo pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, sino que acaba fortaleciendo a sus rivales. Las heridas hay que cauterizarlas rápido. Esta frase, que es muy potente, resume perfectamente toda la filosofía del autor. En política exterior, la indecisión no es una opción neutral, es en sí misma una debilidad que el adversario siempre va a intentar aprovechar. Y así nos deja el autor, con esta reflexión final que es casi un desafío. Si no actuar solo sirve para que un problema se haga más y más grande, ¿no es la acción, por muy arriesgada que parezca, la única opción lógica? Es una pregunta que, desde luego, resuena mucho más allá de las páginas de este artículo.